Hola, bienvenidos al canal Tenshimex. Vamos a comenzar con la información. Vamos a dar un pequeño adelanto de lo que ha pasado en todo el mundo con esto de la marcha de la generación Z, como de Nepal a México y Perú, ya que estas son protestas legítimas que han derribado gobiernos. La información es la siguiente, ya que de Nepal a México y Perú, las protestas de jóvenes de la generación Z en 2025. En Indonesia y Nepal, los jóvenes de la generación Z salieron a las calles con banderas de sus países y el anime de One Piece para proteger contra la injusticia. De Nepal a Perú, jóvenes de la llamada generación Z tomaron las calles en varios países en el 2025 para denunciar la corrupción y la desigualdad, una oleada de protestas en países que, aunque lejanos, fueron sacudidos por el mismo ímpetu contra el orden establecido, llegando a derribar gobiernos. Los manifestantes, una generación que ha crecido con las redes sociales, hicieron uso de ellas para coordinar protestas masivas y descentralizadas que pusieron fin al mandato del líder comunista K.P. Sharman Oji en Nepal, tumbaron privilegios salariales a los diputados de Indonesia y sacaron de la presidencia a Dina Boluarte en Perú. Katmandú ardió, ya que jóvenes de Nepal usaron Discord y bandera de One Piece, nacida del rechazo del neopotismo y la falta de oportunidades. La revuelta nepalíes en septiembre se organizó de manera de que los partidos tradicionales y su convocatoria fue amplificada a través de espacios como TikTok y Discord, una fórmula repetida en naciones tan lejanas como México o Marruecos. Asimismo, los jóvenes nepalíes, al igual que la de Indonesia, tomaron la bandera del anime One Piece como su estandarte. Katmandú ardió con miles de jóvenes tomando las calles y transformaron una protesta digital en una revuelta real que derribó al gobierno en 24 horas y calcinó los principales símbolos de poder, entre ellos el parlamento y la residencia presidencial. La movilización dejaron más de 70 muertos y pérdidas económicas millonarias y allanaron también el camino para llegar a la ex jueza del Tribunal Supremo, Sushika Karki, a la jefatura interina del Ejecutivo, mientras que el país se preparaba para las elecciones del 5 de marzo del 2026. El eco de los jóvenes en Asia. Casi en paralelo, miles de estudiantes protestaron en varias ciudades de Indonesia, tras concederse con los diputados que pasarían a percibir salarios mensuales de hasta $14,000, mientras la mayoría de los trabajadores cobraban alrededor del 3% de ese monto. Tras disturbios que se extendieron durante 2 semanas y que dejaron al menos 10 muertos y decenas de detenidos, el presidente indonesio, el exmilitar Prabowo Subianto, revocó varios privilegios de los diputados. Entre tanto, universitarios vestidos de negro protagonizaron protestas callejeras en Filipinas contra la corrupción, después de que se conformaría la malversación de dinero público en proyectos de gestión de desastres naturales que no se materializaron o que fueron acabados con profundas deficiencias. Los estudiantes impulsaron una oleada de manifestaciones que siguió creciendo durante semanas, sin enfrentamientos con la policía, mientras las investigaciones avanzaron y dejan hasta ahora una decena de detenciones y señalamientos contra altos funcionarios del gobierno. El furor joven contra el dispendio y el lujo de clases gobernantes y que llegó también al vecino que es Timón Oriental, la nación más joven del sudeste asiático. También hay un relato compartido con África, ya que las denuncias de la generación Z acabaron con un golpe de Estado en Madagascar, donde una poderosa unidad de élite militar tomó el poder en octubre, secundando las demandas de los jóvenes que llevaban semanas en las calles, en refriegas que dejaron 22 muertos y cientos de heridos. El malestar por la corte de los cortes eléctricos y la falta de agua fue el punto de partida para las protestas que determinaron señalando de nepotismo y corrupción sistemática al presidente Andry Rajoelini, quien acabó exiliándose.
La ola juvenil de manifestaciones también llegó a Marruecos, donde al menos 3 personas murieron y decenas fueron detenidas por actos de violencia vinculadas con reclamos callejeros que llegaban al rey Mohamed VI. El monarca, sin referirse de manera directa a las manifestaciones, pidió al gobierno acelerar las reformas relacionadas en la enseñanza y sanidad, así como la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes y acabar con la desigualdad, los principales reclamos de los marroquíes veinteañeros. Las réplicas en Latinoamérica, inspirados por otros países, los jóvenes de Perú se lanzaron en las calles para denunciar el aumento de la inseguridad y del crimen organizado, lo que llevó a la destitución de Boluarte en octubre del 2022, no 2025, que era el periodo que tenía, y al perder el apoyo de las fuerzas conservadoras que controlan el Congreso, de las mismas que pusieron en su lugar de manera interina al derechista José Gerí. Con Gerí, los movimientos en este caso continuaron, pero se apagaron pronto por la fuerte represión que incluyó policías encubiertos entre los manifestantes. También con consignas antigubernamentales, acompañados por millennials y mayormente jóvenes de la generación Z, han protagonizado en México varias movilizaciones callejeras, algunas de ellas disuadidas con carga policiales, como lo ocurrido el 15 de noviembre del 2025 con los granaderos de Sheinbaum. Esto provocó que la presidente de México, Sheinbaum, pudiese en nombre de la Fiscalía investigar a un grupo muy violento, entre comillas, vinculado con estos reclamos y tachó de falsa la idea de que los jóvenes estaban en contra de la transformación que impulsa su gobierno, cosa que es falso. El movimiento, que dice no tener vinculación partidista, publicó un documento en la que exige mayor representación popular en el Congreso, combatir la corrupción y fortalecimiento de la seguridad local con supervisión ciudadana que hace frente a la criminalidad. En este caso, incluso con lo sucedido con Carlos Manso, se impulsó esto, seguidas con otras dos manifestaciones que fueron pocos días después del 15 de noviembre y en la última el 14 de diciembre, en la cual antes del 14 de diciembre hubo otra marcha de la generación Z, pero en Bulgaria, en Sofía. Y en este caso, en este lugar, se pudo, a través de un mes intensas de manifestaciones, derrocar a su gobierno. Cosa que en México no lo han hecho de esa manera, ya que lo que han hecho es una marcha, unas horas, se van. Un mes después, otra marcha, unas horas y se van. Así no van a lograr nada los de la generación Z en México. Necesitan organizarse y hacerlo completamente presionando al gobierno durante un mes o 6 meses o un año o lo que dure para derrocarlo. Si no, las marchas de la generación Z en México, si tratan de hacerlo de forma legal, no van a llegar a ningún lado, ya que vimos a través de esta recopilación de las marchas de las generaciones Z en todos los países que hemos mencionado, han tenido éxito porque ni han sido pacíficas, porque el gobierno ha hecho que sean violentas, como lo ocurrido en México, ni han hecho solo una marcha de unas horas y listo, sino en verdad, con el descontento, han derrocado a esos gobiernos. No solamente saliendo a las calles y ya. Eso es lo que debe de aprender México si quiere que con marchas de generación Z pueda hacer un cambio y destituir y quitar del poder a Morena, que es dictador como gobierno, apoyando a dictadores como Maduro, y también en Cuba y entre otros países que también son dictadores que hemos pasado aquí en el canal. Y aparte, lo que sucedió con la marcha de la generación Z a manera internacional fue lo siguiente. Y no desde España. Y ahora mismo está recibiendo nuestra señal. Querida María, viajera, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo te han recibido en México? Cuéntame. Muy bien, muy bien. Aquí estamos cubriendo lo que han sido las protestas de la generación Z y las que se vienen, porque por cierto ahora van a ser los militares los que se
manifiesten contra el actual presidente de México. Aquí el ambiente está caldeado porque saben que la presidenta está mintiendo claramente sobre su supuesto respaldo en las encuestas y también sobre todo lo que es la coalición con el narcotráfico. La verdad que aquí el pueblo está muy desesperado y ven con buenos ojos inclusive que el acercamiento a Estados Unidos y Estados Unidos a los servicios de inteligencia, a la policía, porque se ven totalmente desamparados por este gobierno. La percepción que se tiene en México es que López Obrador sigue siendo presidente. Sí, que esta es una mujer que ha sido puesta a dedo por el presidente para mantener sus políticas. Es decir, el presidente en la sombra como pasaba con Joe Biden y Barack Obama, ¿verdad? Dicen que es una mujer que está menos calificada, que es más fría y una mujer que no siente lo que está sufriendo el pueblo, que ve cómo el nivel de extorsiones ha subido tantísimo y también la cantidad de desaparecidos. Nosotros en Gateway Hispanic incluso cubríamos la noticia tan aterradora de los restos humanos que se han encontrado al lado del estadio en Jalisco, un estadio que va a ser utilizado por la FIFA en Para el el Mundial Mundial. 2026. Lamentable lo que se vive aquí y bueno, están muy atentos también a lo que pasa en Venezuela porque ellos creen, muchas personas opinan que el derrocamiento del régimen de Maduro e incluso un cambio en Cuba significaría que Claudia Sheinbaum se queda sin aliados. Se quedaría sin aliados. Y aparte porque cae Maduro, cae Sheinbaum. Transparente, católica. No, no soy católica. Porque al caer Maduro, que protege Sheinbaum y los morenistas, lo que es el proteger a los dictadores es algo que ya incluso Estados Unidos directamente le está diciendo a Sheinbaum que deje de protegerlos. De la audiencia sobre las relaciones de México con la región. El dardo fue directo, sin eufemismos ni insinuaciones. When it comes to fighting for liberty, Mexico is missing. Para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la situación es clara. El gobierno mexicano desaprovecha el lugar que podría tomar en el lado correcto de la historia, alejado totalmente de las dictaduras y no caminando de la mano con ellas. In the last 4 months, Mexico has sent to the Castro tyranny 55 oil tankers worth more than $3 billion for free. It only helps the tyranny to continue subjugating the Cuban people. Para la representante María Elvira Salazar, el discurso en Palacio Nacional es obscenamente contradictorio. De frente y con el micrófono en la boca dicen que no hay lugar para las intervenciones en asuntos ajenos, pero por la espalda le inyectan cifras millonarias a regímenes acusados y señalados en todo el mundo. La famosa ayuda humanitaria que no se reparte en Oaxaca, Chiapas ni Guerrero, pero sí en La Habana. Mexico has accepted more than 3,000 Cuban doctors in exchange for over $100 million paid directly to the Cuban regime, not to the doctor themselves. That is pure and simple slavery. Esclavitud. ¿Recuerdan los médicos cubanos que trajo López Obrador? Son esclavos cubanos. Y México está respaldando la dictadura en Cuba y también la esclavitud que tienen los cubanos al hacer eso de traerlos, y tienen la misma función en México como esclavos. Eso es lo que acaba de decir. Aparte de todo el petróleo que le está mandando a Cuba y a otros países dictadores, que ya Estados Unidos le ha pedido parar porque eso está en contra del TECMEC, y ya sabemos que Donald Trump va a querer meterse porque lo hizo en Irak, lo hizo en Afganistán con la excusa de bombas nucleares. Y el mismo nivel en el narcotráfico, el fentanilo o las drogas, lo está impulsando para tener el pretexto de invadir los lugares, de atacar con bombas, de estar en el territorio de las naciones que tienen armas de destrucción masiva. Dice que es arma de destrucción masiva las drogas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en México? Drogas. Va a ser el pretexto de entrar en México, como lo entró en Irak o en otros lugares, con esa excusa,
para combatir la droga atacando territorio internacional. Ese es el problema que se va a tener por culpa de Morena y de Sheinbaum por andar protegiendo tanto a los narcotraficantes con el pacto que tienen con el crimen organizado, como dictadores como Nicolás Maduro. De mujer a mujer, aprovechando la cercanía natural del género, se dirigió directamente a la mandataria mexicana y se mostró tristemente sorprendida porque la primera presidenta en la historia de México gritó su postura cuando enmudeció ante el Premio Nobel de la Paz, otorgado a María Corina Machado. When the Mexican government was asked about this distinguished recognition, the response was no comment. So is Mexico with the forces of freedom or Mexico is with the forces of Nicolás Maduro? ¿Están con la libertad o están con Nicolás Maduro? Cuando Sheinbaum, sin palabras, así dijo, al Premio Nobel. Luego se ve que defienden a dictadores y Estados Unidos lo sabe, se lo están diciendo en la cara. El dedo en la herida que no cicatriza. Ahí fue donde lo puso al mencionar solo una de las 1000 versiones que hablan sobre una sinergia perfecta entre el poder ejecutivo y el crimen organizado en México. Mexico can do a lot more. They can capture and put in prison the big mafia bosses of the Jalisco Nueva Generación and the Sinaloa cartel, who, as according to news reports, they walk the streets of Jalisco freely with no consequences. De hecho, ya hay conflicto de Jalisco Nueva Generación. Bueno, grupos criminales están en conflicto junto con el gobierno, ya que circula en redes sociales un video de sicarios hablando de Jalisco Nueva Generación, donde advirtieron que van a barrer la zona y exigen un toque de queda en localidades de Zacatecas. Acusan al gobierno de Morena, en este caso el gobierno morenista de David Monreal, de apoyar a un cártel rival y anunciaron atentados contra autoridades estatales. ¿Esto qué significa? Que el mismo crimen organizado, Cártel Jalisco Nueva Generación, admite que tiene vínculos con el gobierno de Morena, pero está acusando que el gobierno de Morena está apoyando a otro cártel que es enemigo de ellos mismos, son competencia. Entonces acusa al gobierno de estar apoyando a un cártel rival. Morena no solo está vinculado con uno, sino con varios cárteles. Este es el video. A partir de las 9 de la noche, no quiero ver gente por la calle, ya que se estará limpiando la zona y no queremos afectar gente civil. Resguárdense en sus casas. Esta es una guerra entre carteles. No queremos que gente civil salga afectada. Para el gobierno estatal, el comandante Luis Moya ya deja de estar apoyando a los MZ, ya que les das entrada, pones tus retenes en las carreteras para que entren los MZ y a llevarse gente inocente. Levantan gente inocente, gente que no tiene nada que ver con nosotros. Pártanse la madre con nosotros. Cartel contra cartel, gobierno estatal. Les van a seguir lloviendo bombazos, ya que están apoyando a los MZ. Para el ejército mexicano y Guardia Nacional, la guerra no es contra ustedes. Pueden circular tranquilamente por las carreteras, ya que no habrá ningún atentado contra el ejército mexicano y contra la Guardia Nacional. Los atentados serán contra el gobierno estatal. Contra el gobierno estatal. El cártel desenmascarando al gobierno de Morena. Continuamos. El hemisferio occidental necesita líderes y no simples espectadores en cómodos sitios de poder. But I also call on their president, President Sheinbaum, to rise to the challenge. The Western Hemisphere needs leaders, not bystanders. Necesitamos líderes, no espectadores. También dijo lo siguiente. I
I now recognize myself for an opening statement. Mexico is our closest ally because of its proximity to the United States. They're not going to move neighborhood, neither are we, so we are stuck together. For over 200 years, our relationship has been marked by friction, cooperation, sometimes love, and sometimes not so much love. That is why it's common in Mexico to say and repeat that historical phrase, so far away from God, so close to the United States. Today, the Mexican president has a fantastic opportunity to step up to history and to confront the challenges that both countries face as neighbors: drugs, violence, and tyranny. When it comes to fighting for liberty, Mexico is missing. When it comes to fighting the war on drugs, they can do much more, although we recognize that they are cooperating extensively with the United States. On the political front, the Mexican official line has always been of non-intervention in the affairs of other countries in the Western Hemisphere. But that is really only in theory, not in practice. And the perfect example is Cuba. In the last 4 months, Mexico has sent to the Castro tyranny 55 oil tankers worth more than $3 billion for free. And what's the reason? I don't understand. Es por huachicol It only fiscal. helps the tyranny to continue subjugating the Cuban people. Even worse, violating Chapter 23 of the USMCA, which is the free trade agreement that Mexico has with the United States and with Canada, that specifically prohibits forced labor in the partner countries. Mexico has accepted more than 3,000 Cuban doctors in exchange for over $100 million paid directly to the Cuban regime, not to the doctor themselves. That is pure and simple Esclavitud. Son cargos fuertes para Sheinbaum y para el gobierno de Morena en México. presidenta de México, porque ayer en el Comité de Relaciones Exteriores tuve la oportunidad de preguntarle públicamente a la presidenta de México por qué es que sigue ayudando a la tiranía de Cuba. Y hay dos temas que son preocupantes. Primero, que le está regalando el petróleo. En 4 meses le ha regalado $3 billones en petróleo. 55 tanqueros han ido a Cuba llenos de petróleo. ¿Pero por qué? Si lo único que está es ayudando a la tiranía. Y aparte de eso, le está pagándole más de $100 millones a la tiranía castrista por más de 3.000 médicos que son esclavos en el territorio mexicano. Todo el mundo sabe que los médicos cubanos son esclavos que los están exportando para explotarlos y que el gobierno de México, en este caso, le está regalando ese dinero a la tiranía. Pero hay un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México que le prohíbe a los 3 países a tener tráfico humano, porque esclavos. Eso es esclavitud, tráfico humano. Por eso le estoy pidiendo a la presidenta Sheinbaum que entienda que si quiere tener médicos cubanos, que le pague directamente a los médicos, que el médico reciba lo que se merece, que reciba la labor de sus esfuerzos, que reciba su salario, no que se los regale al gobierno castrista. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos lo dice muy claramente, y el año que viene ese tratado se tiene que revisar. Y nosotros vamos a estar aquí muy pendientes de que ese tratado le diga muy claramente a México que no explote más a los médicos. ¿A quién le gusta que el 95% de su salario se lo regalen a un tirano y que solamente... Como aquí en México, ¿a quién le gusta que tus impuestos te los robe el mismo gobierno? Y el paquete fiscal 2026 aumenta todavía más impuestos que el gobierno nos quiere robar a todos. no reciba el 5%. No en estos tiempos modernos. En español, por si no lo entendieran. Ahora, Sheinbaum es una falsa católica. Lo digo porque engaña a los católicos, como si lo fuera, cuando desde un principio decía que no. En realidad, sin religión, así lo educaron mis padres.
sin religión. En la casa de mis abuelos, como muchas de las familias que están aquí, celebraron todas las fiestas judías. Soy directa, Transparente, transparente. católica. No, no soy católica. No es católica, no es religiosa. Pero bien que sale con la Virgen de Guadalupe. Incluso fue a ver al Papa, fingiendo para obtener los votos en el 2024. Ese es Sheinbaum, la farsante. Incluso es Sheinbaum Contaste a su santidad cómo usaste la que hace montajes, como lo de la farmacia, que ya vimos. la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios. ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso lo dijo Xochitl Gálvez y tenía razón. Ahora, para los que no han entendido por qué aumentar el salario mínimo no sirve de nada, nada de que es que aumentaron un 1,000,000% más que los pasados, porque antes era 1 peso y ahorita son 10,000 pesos. Falso. No importa cuánto aumentes el salario mínimo, eso no ayuda a la economía de un país, ni la de una persona, si todo lo demás aumenta, y mucho más de lo que está aumentando el salario mínimo. Para los que no han entendido esto, a ver si con dibujitos lo entienden. Por favor. Son $50. Fátima Miss Universo salió promocionando el libro de López Obrador. Un juguete del mes, por favor. Son $50. ¿50? Pero antes costaba 25. Lo siento, cuando el gobierno subió el salario mínimo, Wonky también tuvo que aumentar los precios solo para no cerrar. Ese sonido es que un trabajador principiante perdió su empleo. Te extrañaremos. Oh. Un juguete del mes, por favor. ¿Ya entendieron? Aumentar el salario no vale nada, ya que aumenta todo y aumenta mucho más que lo que te aumentaron de salario. Y sigue siendo pobre. Cuando antes de López Obrador lo que ganarías actualmente, tal vez sí te acercaría a ser de clase media, pero actualmente lo que sería de clase media antes del 2018, eres de clase baja. No te aumenta ni te saca de pobre. Al contrario, te sigue manteniendo de pobre, aunque no ganes 2,500 al mes como hace varios años, y ahora ganes 9,000 al mes, porque equivale a esos 2,500 pesos al mes, o menos, porque ahora alcanza menos que cuando ganabas casi 3,000 pesos al mes como salario mínimo. Por eso el salario mínimo es una trampa, es falso, y no sirve de nada si no le baja a todo lo demás el precio. Si no aumenta en impuestos a todo, no sirve de nada aumentar el salario mínimo como lo han hecho. Eso es algo que muchos pensaban que era algo bueno de la 4T. Ni siquiera eso. No hay ni una sola cosa que hayan hecho bien en 7 años. Ahora lo que estábamos viendo aquí abajo en este video es interesante. Vamos a ver de qué trata. Fátima Miss Universo salió promocionando el libro de López Obrador, por si quedaban dudas de que era la Miss Universo del huachicol y del bienestar. Al inicio yo pensé que se trataba de inteligencia artificial hasta que vi esta publicación de un medio de Tabasco donde sale con el gobernador de Tabasco y el libro de López Obrador. Este tema sigue escalando ya que Rocha, el dueño de Miss Universo, está siendo perseguido por la Procuraduría General de la República. De hecho, actualmente Rocha ya no es un testigo protegido, sino está acusado por el huachicol a Guatemala. Está acusado por estar vinculado con el crimen organizado. Está acusado por varios cargos fuertes de varios años de cárcel. Y él por eso que dijo que necesitaba ser testigo protegido. Porque testigo protegido significa que tienes información para capturar a otros. Entonces te dan beneficios y posiblemente te reduzcan la sentencia. Porque saben que es culpable. Y al final le quitaron eso y huyó de México y se fue a Nueva York. El dueño de Miss Universo que le dio el gane a México, porque ahí se ve cómo la que ganó de Miss Universo está apoyando a la 4T y lo del libro de López Obrador. Más descarados y cínicos no pueden ser.
Y aquí está la prueba de sus delitos, vinculados con Morena. Ya le quitaron el perdón que le había dado Hertz Manero. Al mismo tiempo, el proceso dice tener documentos de la Fiscalía sobre Rocha Cantú, donde hay intervenciones telefónicas donde se mencionan a funcionarios morenistas. Salen nombres de morenistas bastante importantes como Luisa María Alcalde y Monreal. Toda esta... Y Luisa María Alcalde es ella. Que por cierto, el PT solamente es el que queda con Morena. El Partido Verde, al parecer, se separa de Morena. Y es que Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, dejó entrever una ruptura con el Verde, su principal aliado electoral desde el año 2018, pues contempló competir el próximo año solamente acompañado por el PT. Nosotros hemos venido platicando y vemos buenas condiciones para ir con el Partido del Trabajo en la próxima elección. Esperamos. Van a perder la próxima elección. Ya el Partido Verde ya no apoya a Morena. Menos votantes, menos partidos. Ya se está acabando la 4T. Y ella es a la que se refería la nota anterior, que es esta. Entre otros morenistas, que Rocha Cantú, en audios, delató a ellos, a los morenistas. La polémica inició cuando se le encontraron contratos al dueño de Miss Universo por medio de otra empresa que tiene, que Pemex le había dado, justamente cuando el papá de Fátima trabajaba en Pemex. Después todo esto empeoró, ya que Rocha tenía carpetas de investigación por parte de la Fiscalía por huachicol y tráfico de otras cositas. Y la Fiscalía, cuando estaba Manero, lo tenía como testigo protegido. A mí todo esto me huele muy raro y se me hace que sí tenemos una Miss Universo del huachicol y del bienestar. Pero bueno, tú... Impuesto el Miss Universo de este año 2025. Qué lástima. Y Cuadro, pero ¿qué pasa cuando quemas a tu propio partido? Ya sabemos que los que están en Morena, ya sea partidos que defienden a Morena, como PT o Partido Verde, porque todavía está pero todavía no se desvincula por completo de Morena, en estar quemando a su propio partido. 24 votos. Por eso hoy me pregunto, ¿por qué se arrepintieron? ¿Qué les pasó? Decía Ricardo Monreal. ¿Acaso los cabilderos están llegándoles al precio? ¿Acaso los cabilderos también les van a dar algo de ganancia? Porque ya no hay las maletas de dinero y los moches que nos daban aquí. Pues cuidemos esos detalles, compañeros. Ya no hay... Delató que les daban maletas de dinero. Es la misma de la transmisión pasada donde también se delató de entonces nosotros ya no vamos a poder fumar marihuana para decir idioteces o estupideces, ya no vamos a poder fumar nosotros. Eso delataba que ella fumaba y por eso dicen idioteces. Ahora está diciendo que las maletas llenas de dinero que les daban ya no lo están recibiendo. Entonces, ¿qué? ¿Ya les están dando dinero por otro lado como nos daban a nosotros esas maletas de dinero? Así se delató, así es como compra Morena a todos los políticos para que estén de ese lado. Hay las maletas de dinero y los moches que nos daban aquí, ya no hay las maletas de dinero y los moches que nos daban aquí, pues cuidemos esos detalles, compañeros. Y todavía cínicamente los de al lado se ríen, descarados, porque ellos recibieron también ese dinero. Compañeros y compañeras, yo los invito a que todas y... Ahora, la que está a un lado se rió cínicamente. El que está a un lado se dio cuenta de lo que dijo y creo que hasta le dio pena porque dijo, chin, ya nos delataste, ya nos exhibiste, ¿no? Como decía Derbez. Vemos esos detalles, compañeros y compañeras. Yo los invito a que todas y todos votemos esta reserva y que cuidemos la salud de los jóvenes, de todos los mexicanos y las mexicanas. Ya no digas nada, ya nos exhibiste. El PT. Y es el que se queda con Morena, ya que el Partido Verde ya se va. Ahora los hermanos Monreal. Monreal, David y Cándido fueron acusados de tener vínculos con el narcotráfico al ser halladas 14.5 toneladas de marihuana en una planta deshidratadora de chiles, propiedad de los Monreal.
David Monreal, entonces alcalde de Fresnillo en Zacatecas, acusó de guerra sucia la situación, pues sería el nuevo candidato por el Partido del Trabajo para gobernar el estado, por supuesto, apoyado por su gran hermano senador, quien incluso renunció a su cargo para ser investigado, aunque esta acción no provocaría que perdiera el fuero. Y para hacer el circo más grande, envió una carta al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, responsabilizando a la gobernadora Amalia García de cualquier atentado contra él o algún integrante de su familia. El alegato fue que alguien entró de noche a la planta que era usada por Cándido Monreal para la agricultura, quien testificó en el caso. Los vecinos, al escuchar ruidos, se alertaron a los Monreal. Ellos pusieron la denuncia y fue cuando se halló la droga, que adjudicaron al cártel de los Zetas. Cártel de los Zetas, por todos los Monreal, Morena. Les encontraron droga, la misma droga que Donald Trump considera como arma de destrucción masiva para tener el pretexto de invadir el país, de meterse en terreno, atacar con bombas, matar gente, cuando ubiquen a los cárteles, con ese pretexto de que en este lugar hay armas de destrucción masiva. Les recuerdo qué pasó con Saddam Hussein. Lo acusaban de tener arma de destrucción masiva y por eso Estados Unidos se metió, atacó, destruyó, mató. Y cuando capturó a Saddam Hussein y ya se impuso en el territorio, no encontraron armas de destrucción masiva. Fue el pretexto para entrar a la fuerza, para erradicar en este caso el control que tenía Saddam Hussein. Eso está provocando Sheinbaum y Morena, porque Trump va a buscar ese pretexto de armas de destrucción masiva en México, así como nombró a terroristas al crimen organizado, nombrar armas de destrucción masiva a las drogas, a la fabricación de drogas, al lugar donde las fabrican y mata masivamente a la gente por esas armas de destrucción masiva. El pretexto suficiente para que pueda invadir internacionalmente cualquier país que tenga armas de destrucción masiva. Es que no puede porque hay tratados y es ilegal. Ya lo está haciendo legal. Y es cuestión de tiempo de que después de Maduro siga Sheinbaum y López Obrador. Después de Venezuela siga México. Puede ir Colombia a otros lugares, ¿no? Cuba, no sé, pero México. Porque aquí, a diferencia de todos los demás países, en México se concentra la mayor cantidad de droga que se exporta incluso hasta el otro lado del mundo, hasta China. Por los cárteles, por las drogas, por Morena. Ese es el peligro que este gobierno nos está dejando a los mexicanos, de que Estados Unidos meta sus narices a territorio mexicano. Ese es el peligro de Morena. Como decía el spot publicitario en el 2006, cuando López Obrador se postuló, y qué bueno que perdió con Calderón, que decía, López Obrador, un peligro para México. Y actualmente lo estamos viendo, porque López Obrador, todo el peligro que nos ha dado en 100,000 mexicanos muertes dolosas al año, que jamás se había visto eso. 4 veces más que cualquier sexenio pasado. Y con Sheinbaum está rompiendo el récord de López Obrador, más de 100,000 al año. Entre muchísimas cosas más. Morena, López Obrador y todos los que estén alrededor y lo apoyan, como Sheinbaum y todo su gabinete actual y todos los que estén en este momento en Morena, es un peligro para México. No solo López Obrador. Como les decía, capturan a Maduro, sigue Sheinbaum. Claudia, cae Claudia, se acaba Morena. Cae Morena, los chairos tendrán que trabajar. Del aplauso fácil al esfuerzo diario. De nuevo, cae Maduro. Cae Maduro, cae Claudia. Cae Claudia, se acaba Morena. Cae Morena, los chairos tendrán que trabajar. Todos los que dejan sus comentarios atacando a periodistas, informadores, comunicólogos o simples creadores de contenido que hablan del gobierno porque están hartos de lo que están viendo y están difamando en comentarios, diciendo groserías y tratando de desmotivar para que dejen de decir las verdades.
tendrían que trabajar para ganar dinero y dejar de recibir el pago con esa granja de bots para hacer esos comentarios. Porque incluso ni siquiera ellos mismos saben que los bots no es un robot, los bots no es solamente programar y no es una persona que ahí deja comentarios. No, es pagar a personas que hacen multicuentas en un lugar con varias computadoras donde les están pagando para que ellos mismos finjan con diferentes cuentas que son falsas comentarios a favor del gobierno. Esos son los bots. No la automatización en programación que Morena no sabe hacer. Que todavía quiere hacer la supercomputadora Cuatlicue. No sabe nada. Es puro pretexto para sacar dinero a los mexicanos. Y con eso es la granja de bots que desprestigia a todos los que decimos la verdad. Tendrían que trabajar. Si cae Maduro, cae Claudia. Si cae Claudia, pues sus chairos tendrían que trabajar. O en este caso, la granja de bots que estoy mencionando, también, porque ya no recibirían dinero. Del aplauso fácil al esfuerzo diario. En rechazo, no lo va a creer usted, pero sonó en San Lázaro el himno del Partido Comunista Mexicano. Sonó el himno del Partido Comunista Mexicano. En tribuna el diputado de Morena, Irepan Maya Martínez, así se llama, Irepan Maya Martínez, sacó la bandera comunista. Poner la Internacional Socialista y decirles que ningún comunista en el mundo ha mordido a un niño, ni ha iniciado una guerra. Esto equivale como dejar entrar a los nazis en el Congreso. ¿Por esto votaron? Y se lo pregunto a los que votaron por Morena. El himno comunista mexicano. Nos da muchísimo material Sheinbaum todos los días. De Sheinbaum, su abuelo de... Que podemos estar aquí días enteros dando información de todo lo malo que hace Morena a su gobierno y hasta López Obrador en su tiempo. Gracias por darnos material para todos los días informar a la población. Su abuelo de parte paterna, cuando migra de Lituania a México, es una de las personas que forman el Partido Comunista Mexicano. Sus papás, de acuerdo a Times of Israel, mencionan que los papás de Claudia Sheinbaum durante los 60 estuvieron fuertemente involucrados en marchas, protestas, movimientos los cuales impulsaban ideas marxistas, ideas comunistas, ideas de izquierda, aunque no me gustaría mucho utilizar ese término de izquierda a derecha. Tenemos al frente del país, liderando cada acción que es totalmente marxista. No, y no nomás ella. O sea, oír a Max Arriaga es un dolor de cabeza, literal. Es el encargado de estos libros. Sí, sí. Hay una parte de la... Es el encargado de los libros comunistas de la SEP, donde están adoctrinando a los niños para alabar al gobierno, a Morena. Como lo que hacen en Corea del Norte. Inventar una historia para que pongas al gobierno como héroe nacional y que ellos te alaben y voten por ti cuando lo requieran. Lo están haciendo en México, así como lo hacen en Corea del Norte. Así educan a los niños, con los libros de la SEP, de Marx Arriaga en este caso, lo que están mencionando. Pedagogía freudiana que se llama problematización. Y él habla todo el tiempo de la problematización. ¿Qué es la problematización que le enseñan a los niños? La realidad no existe, tú eres capaz de generar tu realidad, y dices tú. O sea, como, lo que te digan tus papás es mentira. Lo que tú creas es lo que es real. Y eso es mentira. La realidad es que esto es una pluma. No, pero yo creo la realidad. Entonces, esto no es una pluma.
Esto es una cuchara. No puedes transformar la realidad. Lo que es real y no importa lo que tú pienses. No transformarías esto en una cuchara, ni un tenedor, ni un cuchillo, ni cualquier otra tarugada que se te ocurra. Muy ocultistas. Al mismo tiempo marxistas, porque Marx es subjetivista 100%. Ocultistas, marxistas, subjetivos al 100%. Subjetivos, no objetivos. Quien es objetivo, como los periodistas con ética profesional, que nos enseñan a ser objetivos, es la verdad y es la realidad, es lo que es, sin, aunque no te guste, aunque llores. Esa es la objetividad. Objetividad. Subjetividad, como más Arriaga, el andarse inventando cosas de que no, lo que te dicen, aunque sea real, no es real. Tú creas tu realidad. Eso es subjetivo y eso es algo que si estás comunicando a la gente, no debes de hacer, porque es subjetivo. Tienes que ser objetivo. Las cosas como son. Y si vas a ser subjetivo, ponerlo en claro y no inventar y proteger como si fuera objetivo lo que es subjetivo. Pero bueno, continuamos. Notificaciones que dicen, acaban de explotar 7 casas de seguridad en Michoacán. Estados Unidos dice que fueron ellos y que eran puros narcotraficantes. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú? ¿Qué va a hacer Samuel García? ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? Que ni ¿Nos vas a desplegar qué? no tenemos ni inteligencia de este lado y si la tenemos no la publican. No la usan. Entonces, o sea, No tenemos inteligencia y eso ya lo había mencionado en videos anteriores. México no tiene inteligencia. Ni aquí, ni inteligencia que te da la estrategia para cualquier situación que necesite como ese cargo de inteligencia, como si lo tiene Estados Unidos. México no tiene inteligencia. Por eso México le pide a Estados Unidos, a inteligencia de Estados Unidos, que les ayude a estrategias militares. México no es capaz de tener su propia estrategia militar en inteligencia, ni en el gobierno en inteligencia para algún problema que debe de resolver. México no existe inteligencia, por eso lo mencionan. ni siquiera lo frustrante, porque a ver, uno obviamente quiere defender la soberanía nacional, pero lo frustrante es de que, güey, no tenemos ni siquiera inteligencia de este lado, güey. O sea, todos los criminales se van para allá, güey. Allá se hace el juicio, allá divulgan información de que pertenece a la seguridad nacional de este país, que ni nosotros sabemos. Hacen tratos con el gobierno. Y aparte, cuando arrestan a alguien y se lo llevan a Estados Unidos y emiten un juicio allá, no lo hacen aquí en México, porque aquí no hay la capacidad para poder arrestar a alguien. Por eso la mentira de Morena de meter a la cárcel a expresidentes es falso. Fue falso y sigue siendo falso. México es incapaz de poder meter a un presidente a la cárcel. Pero si lo mandan a Estados Unidos, sí. Si la DEA captura a López Obrador, se lo tiene que llevar a Estados Unidos para meterlo a la cárcel. Así como están buscando a Maduro. Y posiblemente y muy seguramente lo van a hacer con Sheinbaum. Porque como está de terca defendiendo a dictadores, le va a ir peor. Le va a ir peor que a López Obrador, cuando López Obrador fue su idea de intentar hacer una dictadura en México, con los planes, con las ideas, con la guía que le dio tanto Cuba como Venezuela para hacerlo. Por eso los defienden. Pero estamos en una generación, donde hay tecnología suficiente como actualmente estoy transmitiendo y la gente me está viendo, y en todas las redes sociales, en la que la información se envía así. No puedes ocultarlo, gobierno. No puedes callarnos, no puedes tapar la realidad, inventarte la realidad, porque como hemos dicho, la realidad es lo que es objetiva, no subjetiva. Estados Unidos. Ellos están 10 años adelantados de nosotros, o sea, de lo que nosotros deberíamos saber, y eso te ejerce un poder que no hay manera de contrarrestarlo como están actualmente las cosas. Pero también
Esa mierda que pasó es porque México se está portando mal, güey. Estados Unidos está adelantado porque México se está portando mal. Y nadie puede decir que no es cierto, güey. Pinche... Le pasó, agarraron a un general. Cienfuegos. Salvador Cienfuegos. Lo agarran en Estados Unidos, en Los Ángeles, y Andrés Manuel López Obrador junto con Marcelo Ebrard la hacen de pedo a Estados Unidos. ¿Cómo vas a agarrar a un general? ¿Qué te pasa? Nuestra soberanía, nuestra... Ok, güey. Estados Unidos tenía información por parte de la DEA, llamadas traqueadas de, güey, a este güey le dicen el padrino, no sé qué madres, güey. Pero bueno, lo mandan de regreso a México, güey. Este era el general número 1 en tiempos de Peña Nieto, güey. Lo mandan de regreso a México. ¿Y sabes qué hace Andrés Manuel López Obrador? Lo libera. Aparte de que lo libera, muestra documentos de la investigación de la DEA que le mandaron la DEA al presidente de México. Y el puñetas muestra los documentos en la mañanera. Ahí está, cabrón. ¿Qué dice Estados Unidos? No vuelvo a compartirte ni verga, güey. Sí. Porque pusiste en riesgo gente que que tenga ahí en secreto. Puede que yo tenga gente consiguiendo información. Compartió la información de la DEA en la mañanera. Ya. De que, güey, pues, hay gente que se puede morir por la pendejada que acabas de hacer, cabrón. Por lo que hizo López Obrador de mostrar a los nombres, a correos electrónicos, a teléfonos, a direcciones. ¿Le suena algo? ¿Como esta tipa? La que exhibió el contrato de Edson Andrade, mostrando su dirección, exponiendo a que lo maten. Eso es lo que dejó López Obrador a todos los morenistas que están actualmente. A ser cínicos, a no proteger la privacidad. No lo hizo López Obrador y en la mañanera puso a los de la DEA con toda la información, como diciéndole a los cárteles, aquí están, hagan lo suyo. Y el presidente, miren, es falso todo. La DEA dijo, no te vuelvo a compartir ni verga, güey. Entonces, sucede otra cosa, en donde agarran a otro capo, y por medio de engaños se lo llevan a Estados Unidos. México está de, dame información, ¿cómo hiciste? ¿Por qué hiciste? Dame información. Estados Unidos ya no está hablando nada. Ya no dicen nada, güey. Y es por la pinche inmadurez y esa necesidad de aplausos baratos por parte del gobierno mexicano, güey. Solo nos mete en problemas a todos los mexicanos, los simios ignorantes que están en el gobierno. Ah, pero ¿tenemos oposición? ¿Tenemos a Ricardo Salinas Pliego? ¿Lo invitaron a la Casa Blanca? Y no compró un boleto de $100,000. Fue gratis. Y no fue solamente a él, sino también lleva a su hijo. ¿Acaso Donald Trump estará apoyando a Ricardo Salinas Pliego, ya que ve que Sheinbaum está protegiendo a dictadores? ¿Será eso? Ahora, lo que va a decir Salinas Pliego es como lo que pasa con los locales, el cobro de piso. Pero esto a empresarios, que este caso es su caso. Todos los que me conocen saben que yo soy gente de trabajo, yo doy resultados. Yo sé conducir el barco y ya saben a lo que me refiero. Ahora viene una nueva etapa de terrorismo fiscal. Ya le pasó a Samsung, a Telefónica, a Nissan y a muchos otros. O sea, el atraco de los parásitos a los productores. Es increíble, pero es que los parásitos no tienen llenadera. Se le pegan al cuerpo, inclusive lo llegan a... Y si quedan los parásitos sin comer, pero eso lleva un tiempo. No tienen... Está hablando de los parásitos de los que Morena les paga a cualquiera que reciban dinero, que Morena les paga, pero cuando el gobierno deje de tener dinero, esos parásitos ya no tendrán que comer. Y ya supimos qué pasa cuando los parásitos no comen. O en este caso los jóvenes, destruyendo el futuro de Tabasco, no reciben dinero del bienestar. Van y destrozan y queman un autobús de su escuela. Eso es lo que pasa cuando mantienes, cuando pagas a mantenidos o a parásitos, y cuando dejas de hacerlo, cuando ya no tienen que comer, se vuelven agresivos y destrozan. Eso es lo que va a pasar en México
Porque todos los que actualmente el gobierno les da algo, que es quitándole y robándole el dinero a todos los mexicanos, se le va a acabar. Y después, ¿qué va a quedar? A puro mantenido parásito, que como ya no va a recibir dinero, ahora va a atacar. Pero en este caso, no solo a todos nosotros, a sus vecinos, también va a atacar al gobierno, porque va a decir, gobierno, tú me mantenías, sígueme manteniendo. Los está volviendo agresivos y los va a volver agresivos incluso para ellos. Nadera los parásitos. Miren, este año se van a soplar la cantidad de 10 palos. Ya ni les digo el nombre, son 10 billones. Vamos a decir 10 palos. Bueno, todos los mexicanos que trabajan han estado ahorrando a través del sistema de retiro. Y después de 30 y tantos años de ahorro, ¿saben cuánto juntamos ahí de ahorro de los mexicanos? 7 palos. Más de 30 años de ahorro juntaron 7. Y estos zurdos parásitos se van a gastar 10 en un solo año. O sea, de ese tamaño es la monstruosidad de lo que estamos viendo. Es una cosa completamente insostenible. Y para acabar de fregar, no estamos ni cerca de Dinamarca, ¿verdad? No, amigos, está muy grave. Y yo les digo a todos ustedes, ¿de qué lado quieren estar? ¿Del lado de quien produce y da resultados? ¿O del lado de los parásitos que viven de lo ajeno? Es tiempo de elegir, ¿eh? Sobre todo porque ya se acerca 2027 y después 2030. 2027 se le puede quitar el poder en congresos a Morena. 2030 la presidencia. Por eso es muy importante lo que pueda suceder en próximas elecciones. 2026 ya se acerca, nos queda un mundial, a ver cómo sale, porque van a perjudicar el mundial. Los transportistas, la generación Z, las madres buscadoras, los de Ayotzinapa, a todos los que el gobierno les ha quedado mal. A la gente, que son los primeros en decir, nosotros vamos a boicotear el mundial. Y lo van a hacer. ¿Y por qué? Porque el gobierno se lo buscó. Se lo buscó, se lo ganó. Vamos a dar un resumen de lo que hemos puesto en Facebook, de las noticias que hemos dado, con fuentes, y es real la información y las noticias que hemos dado en Facebook, como esta, que es estantes al fondo vacíos durante la visita de sorpresa de Claudia Sheinbaum al IMSS. Otro montaje de Sheinbaum. Patético. Otro porque ha tenido el montaje del manoseo. No la manosearon. Y el que supuestamente lo hizo, no lo arrestaron a él, fue otra persona. Otro montaje de Sheinbaum, entre muchos más, como el de López Obrador con el tren que no llega al AIFA, entre otros montajes más, muchos más, como ir a Acapulco y se te atasca la rueda en López Obrador y no llegó a Acapulco. Como también Sheinbaum con las inundaciones de este año, donde supuestamente se enloda y es IA, puro montaje del gobierno. También vemos que las interacciones de Morena en redes sociales, estos son interacciones, pero de bots. Así operan los bots en redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales, en TikTok. Y solamente en lo que son en Facebook, damos la información, ya que estos son los bots de Morena. Son 53% en México, 23% en Colombia y el 11% en la India. Incluso hay bots en la India. Solo en Facebook hay 1.467.356 bots operando pagados por el gobierno para defenderlo. Así de patético Morena en 2025 y nos cuesta 2.870 pesos cada bot. Y no nada más, únicamente ya. Cada vez que se usan los bots. Y los que son bots de Morena de decir, oye, no he recibido ese dinero. El mismo gobierno te está viendo la cara porque ese es el dinero que genera cada vez que te utiliza. Y a ti te va a pagar un porcentaje de todo eso durante el tiempo que estés como un bot.
granja de bots, multicuentas que están ahí escribiendo y diciendo, copiando y pegando lo que son los discursos actuales que se actualizan en la mañanera, que son las plantillas predeterminadas que les dan, y ya utilizan hasta memes, que, ay, sí, sube este meme porque es de tal tema. No son ni siquiera ingeniosos, copian y pegan nada más. Ahora, casinos de Ricardo Salinas Pliego, que es el BES 365 y Betano, ganan suspensión contra el juez. Aún continúan cerrados, de hecho ya pueden estar operando solamente con horarios en fin de semana. Eso es con la dicha suspensión definitiva, que las empresas de Salinas Pliego solamente podrán operar los domingos y sus apps de sus casinos no van a perder sus dominios. Ahora, quien estamos viendo aquí, no es Sheinbaum. Ex asesora de García Luna fue detenida. Está acusada de presunta operación de recursos ilícitos y no, como le mencioné, no es Sheinbaum. ¿A poco no se parece? María N. ¿Detienen a Claudia Sheinbaum Pardo? No, no es. Aunque se parezca, no lo es. Ex asesora de García Luna fue detenida. Está acusada de presunta operación de recursos ilícitos. Vanessa N., que también fue ubicada en la alcaldía de Benito Juárez. María N., que estamos viendo aquí, en la alcaldía de Benito Juárez de la Ciudad de México, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana. Fue detenida, parentesco, sobre todo tapándole los ojos, porque ya cuando le quitas eso, ya obviamente no es Sheinbaum. Lástima. Pero adivinen qué, también en Twitter acusan de que el Gobierno de México falla al tratar de censurar publicaciones en X o Twitter, ya que las políticas es proteger a los usuarios sin importar las leyes de los países que puedan inventar cualquier cosa con tal de perjudicar la verdad. Esto le puso como aviso Twitter a una persona que se llama Arturo Herrera, que tiene su cuenta verificada, que dice que le llegó el correo de X, donde le está avisando que el Gobierno de México está intentando bajar su contenido por bases ilegales. Y la libertad de expresión, ¿dónde quedó? Pero gracias a Elon Musk por tener esta red social que garantiza la libertad de expresión. Es lo que menciona en su cuenta de X. Y aquí podemos ver la información completa. Sheinbaum coloca a México como un nuevo actor en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Y esto es porque toma la iniciativa y ofrece medidas entre las dos partes, a la vez que insta a Naciones Unidas a actuar ante la escalada de Trump sobre el régimen de Maduro, dejando claro que defiende la dictadura en Venezuela en vez de seguir su propio discurso de no intervencionismo. Sheinbaum admite que los boletos para el Mundial 2026 son bastante caros. Incluso cuestan más de $1,000,000 cada boleto. Ningún mexicano promedio, tal vez millonario, podría asistir. Este es un mundial no para la gente común y mucho menos para los pobres. Cuando prometieron que este mundial iba a ser para todos. Un mundial, el tercero en México, en el Estadio Azteca, que es un récord, que tiene un estadio que tiene el país México también como mundialista, en el cual no hay acceso a nosotros para algún partido del Mundial 2026. Gracias a Morena. Y la FIFA también. Ya vimos esta nota, pero aquí en resumen, de la congresista de Estados Unidos que exige a México apoyar a Washington contra Venezuela y Cuba. Es la congresista estadounidense por el Distrito 27 de Florida, que es María Elvira Salazar, que envió un mensaje a la presidenta Sheinbaum para advertir que el gobierno mexicano deje de permitir dictaduras en Venezuela y Cuba, apoyándolos, y que apoye a Estados Unidos en la defensa del hemisferio occidental a través de su cuenta de X durante el miércoles, que México es nuestro vecino más cercano y ninguno de nosotros se irá a ninguna parte hoy durante la audiencia del subcomité
de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el hemisferio occidental, envió un mensaje claro a Sheinbaum. La historia nos observa, es lo que mencionó, ya hemos visto eso en video. Dejen de permitir dictaduras en Venezuela y Cuba. Nuestro hemisferio necesita liderazgo, no silencio. México es demasiado importante como para quedarse al margen. Debe apoyar a Estados Unidos en la defensa de la libertad y del hemisferio occidental, escribió la funcionaria también en Twitter o en X, mencionando eso de que deje de estar defendiendo dictaduras. Seguimos con Salinas, con Ricardo Salinas. Tras la resolución de la nueva corte contra Ricardo Salinas por su deuda al SAT, Samsung está también preocupado, pues podría perder hasta 13.500 millones de pesos en multas y recargos por posibles doble tributación en IVA, doble impuesto, ilegal. No te tienen que cobrar doble impuesto, pero es algo que quiere sacar el gobierno para robarle a empresas. Y lo único que está haciendo es que se vayan del país. Y ya ha habido varias. Miss Universo y la red criminal ligada a Miss Universo detienen a su presunto líder en México. Este es un líder, ya que la Fiscalía de la República confirmó la detención de Jacobo Reyes León, aquí ya no le pusieron N, alias el Jacob o el Lick, señalado como presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de hidrocarburos, armas y drogas, a quien vinculan como socio del empresario Raúl Rocha Cantú, que se ha ido de México, se fue a Nueva York, está prófugo, ya no es testigo protegido por la Fiscalía. Raúl Rocha Cantú ya no es testigo colaborador. Busca detener a dueño de Miss Universo, ya que el 15 de diciembre emitieron otra orden de aprehensión, ya que había 4 antes. Pero lo pusieron como testigo protegido, ahora ya no. Hay una orden más, pero ya se les escapó. Todos apoyando a Morena. Y los nombres de morenistas aparecen en escuchas telefónicas, en audios, ligadas al caso de Rocha Cantú. Esto fue el 12 de diciembre, donde ya vimos que la que está ligada también es la que presentó, que es la alcalde, María Luisa Alcalde, la que no censuró la dirección de Edson Andrade, exponiendo su vida, nombre completo, dirección, RFC, todo. Así son Morena, y así atacan. Ellos diciendo, no, nosotros no atacamos, somos pacíficos, cuando de forma agresiva lo hacen de esa manera, mandando a sus aplaudidores y al crimen organizado a hacer su trabajo sucio. Ella es una de las que aparecieron en esos audios de escuchas telefónicas ligados, morenistas, con Rocha Cantú. Regresamos con Ricardo Salinas, ya que fue invitado a la fiesta navideña de Trump. Y Sheinbaum no aceptó la invitación, y esto demuestra que no tiene deudas en Estados Unidos y tampoco le ha quitado su visa. ¿Será que lo que dice de México es real? La invitación, que posteriormente comprobó que le llegó por correo electrónico y que no pagó, ya que las redes sociales, con mentiras de los bots de Morena, que anda poniendo de que le costó $100,000, que es mentira. Si Salinas paga, el dinero servirá para ampliar programas sociales, es lo que dice Sheinbaum. O sea, aparte de pagar a los acarreados, a los bots en redes sociales, llevarse el dinero a sus bolsillos de Morena, va a ser para programas sociales. Pero no le funcionó al gobierno, ya que por ley, si él paga, le hacen un descuento muy grande. Lo vamos a ver más adelante. Rocha Cantú se convierte en el prófugo por presuntos delitos federales. Todo lo que ya hemos mencionado, los delitos federales, que es que él se convierte en el prófugo, el empresario, copropietario del concurso de Miss Universo, es prófugo de la justicia luego de que un juez federal con sede en Querétaro reactivó la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, tráfico de combustible, que es el huachicol, y armas, así como lavado de dinero.
Detienen en Tabasco a defraudador que utilizaba contratos falsos de Pemex. Elementos de las fuerzas interinstitucionales de reacción táctica Olmeca cumplieron una orden de aprehensión en contra de Jaime N., señalado por presuntamente defraudar a ciudadanos tabasqueños al exhibir supuestos contratos con petróleos mexicanos. De acuerdo con las investigaciones, el imputado se hacía pasar por empresario y mostraba documentación apócrifa para convencer a sus víctimas de invertir recursos en presuntos proyectos vinculados con la empresa Pemex. Ahora, con la ley esposa en San Luis Potosí e Hidalgo desafían a Sheinbaum, su aliada, luego de que el Congreso de San Luis Potosí avalara la denominada ley esposa que obliga a los partidos a postular solo mujeres para la gubernatura en 2027. Legisladores de Hidalgo anunciaron que el próximo lunes aprobarán un proyecto igual. No obstante, en la mañanera Sheinbaum consideró que la ley de San Luis Potosí no necesariamente ayuda a las mujeres, por lo que pidió a los congresos estatales analizar muy bien estas reformas. Tengan en cuenta de que si quieren que también entre mujer, de que hombre, mujer, podrían incluso haber nepotismo, también podrían meter a la esposa de un gobernador y esto beneficiaría, digamos, al de Monterrey. Y para el 2027 podrían meter a la esposa, por dar un ejemplo. De nuevo, Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, admitió huachicoleo ante tanta insistencia. Hice aportaciones, es lo que mencionó. Por eso se delató, por eso sabe que es culpable, por eso pidió ser testigo protegido y al final ya no lo es. El empresario mexicano, uno de los dueños de Miss Universo, mencionó ante la Fiscalía General de la República haber participado en 2 operaciones de contrabando de combustible, conocido como huachicol, a cambio de rendimiento económico, admitiendo que es culpable. Solo falta que admita todo lo que hicieron para que Miss Universo ganara. Ahora, ¿cuáles serán los cárteles más afectados tras la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por Estados Unidos? Hay varios, pero hay 2. El cártel Jalisco Nueva Generación es uno de ellos, ya que hay 2 organizaciones, y el cártel de Sinaloa. Las 2 organizaciones, los de Chapitos y los de La Malliza, que es del cártel de Sinaloa, los grupos asociados a ellos, junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, deberán ser los principales preocupados del lado mexicano. También hay una serie de organizaciones criminales que se surten de estas y que están distribuyendo, que también tendrían que preocuparse, ya que como arma de destrucción masiva el fentanilo podría darse a conocer a ellos, que les perjudicaría porque serán el foco principal de Donald Trump de ataque en territorio mexicano, como ya mencioné anteriormente. Al declarar arma de destrucción masiva al fentanilo y México lo produce, lo vende, lo distribuye, lo consume, pero más Estados Unidos y otros países, aquí se crea armas de destrucción masiva según Trump. Si le aprueban esto y se convierte en arma de destrucción masiva, ya tiene el pretexto suficiente para entrar a territorio mexicano y atacar con armas, bombas, aviones, tanques, lo que quiera, como en Irak. Eso es provocado por el gobierno de México, por su vínculo con los cárteles, con varios, y ya uno de ellos ya se enojó porque está ahora protegiendo o tiene tratos con un cártel contrario, porque entre cárteles también están en guerra. Pero el gobierno hace tratos con los que están en conflicto, y uno de ellos ya denunció al gobierno de, oye, teníamos un trato y ahora sabemos que le haces un trato al cártel rival. Ahora vamos a atacar al gobierno en tal lado, a tal hora, en tal lugar, avisando también y solamente al gobierno. Y al cártel está atacando al gobierno. El cártel hubiera marchado en la generación Z, ¿no? También está en contra del gobierno.
De nuevo Ricardo Salinas, ya que recibió súper descuentazo, no pagará 73 mil millones de pesos, tampoco 51 mil millones de pesos, sino recibe un descuento por promoción y buen comportamiento y pago requerido para enero de 2026 por parte del SAT, y solamente pagaría 31 mil millones de pesos. Mucho menos de la mitad de lo que al inicio nos estaban diciendo a todos, de más de 70 mil millones, y que al final era más de 50 mil millones, pero le van a dar el 39% de descuento si paga en enero. Así como cuando nos hacen la promoción del predial, paga en enero para recibir un 7% de descuento, o en febrero un 5%, si no vas a pagar completo, o incluso recargos por tardía, ¿no? Por no pagar impuestos. En este caso le hacen lo mismo, pero no es un 7%, es 30, casi el 40%. Y al final el gobierno se la pela, porque ese dinero que quería sacarle, al final ya no pudo, porque todo eso excediendo de lo que debe, se lo van a perdonar al pagar 31 mil millones de pesos. Y de nuevo con Ricardo Salinas, que calla el hocico a morenistas con la invitación a la fiesta de Trump. Pone impresión de pantalla a su correo electrónico con la invitación. No tiene costo. Es falso de $100,000 que habían dicho. Y él sí censuró el correo electrónico. No como Luis Alcalde, y volvemos a ponerla aquí, que mostró los contratos o el contrato que Edson Andrade tenía con el PAN y mostró nombre, dirección y todos los datos sensibles para mandarlo a atacar. Se debe de proteger los datos personales, pero Morena viola los derechos de los mexicanos, de todos. Estamos viendo la invitación, en la cual ahora demuestra que efectivamente Donald Trump lo invitó a la Casa Blanca. Y aquí podemos ver la invitación completa, censurando el correo electrónico en la parte de arriba, en la parte de hasta arriba, de la invitación de la Casa Blanca. Aquí se ve con más claridad. Y también Ricardo Salinas presume la foto en la Casa Blanca en la fiesta donde lo invitaron, ya previamente mandando captura de la invitación a su correo, donde dejó la boca abierta a más de un morenista. Estamos viendo que Ricardo Salinas presume la foto en la Casa Blanca, ahí donde lo invitaron. Eso en sus cuentas en sus redes, en sus cuentas sociales de Ricardo Salinas Pliego. Y seguimos con él, ya que en un tweet mencionó lo siguiente: adivinen quién me platicó el quitavisas, mi estimado, y pone en la arroba de la cuenta de, dice, de Put y Sex State, y ante embajador arroba Chris Landa USA, de que es de Estados Unidos la cuenta, de que le han dicho lo de quitavisas, cómo le quitaron las visas a los morenistas. Ya después nos contará Ricardo qué pasó, cómo tuvo esa plática, posiblemente. Y ya sería todo, ya no hay información, es lo último que hemos puesto solamente en Facebook. Pero regresamos a los videos. Solamente uno más. Hoy no tiene ni un enemigo fuerte. El enemigo desapareció y con él el pegamento emocional que mantenía unida a la 4T. Eso es justamente lo que les he venido diciendo ya desde hace tiempo. ¿Por qué Morena últimamente tiene tantos escándalos? Pues porque únicamente queda Morena aquí en el país. Digo, ellos todavía tratan de desempolvar al PRI, pero estos partidos ya están muertos. Ya prácticamente no existen. Se los voy a poner de esta manera. El PT, el Partido del Trabajo, actualmente son más grandes que el PRI y el PAN. Todo lo que está sucediendo en el país es culpa de Morena porque no hay a quien echarle la culpa. No hay oposición, no hay PRI, no hay PAN y todas siguen pirañista y que no sé qué y derecha. Y ya no existe eso en México, todos son Morena. Y es una dictadura, por si no lo sabían. Ya tiene los tres poderes y eso es una dictadura, es igual a una dictadura. Ya no hay oposición, eso es igual a una dictadura. Lo que está haciendo Morena, proteger Maduro, eso es una dictadura. Lo de imponernos impuestos, aunque no queramos, eso es una dictadura.
Lo de atacar con granaderos golpeando a niñas, a jóvenes, adultos, a personas menos válidas, tal vez en silla de ruedas, que se vio en redes sociales, en videos, con la marcha de la generación Z. Eso es una dictadura. Y todavía siguen defendiendo al gobierno. ¿No se han dado cuenta? Son el sapo en la olla hirviendo y ahí se van a morir. Y no van a saltar para ver la realidad. Seguirán siendo imaginarios, no objetivos. Ya no hay nadie más. Morena tiene el poder completamente centralizado. Tienen la presidencia, tienen prácticamente casi todos los estados, tienen la Suprema Corte de Justicia y además están intentando ya quedarse con el INE. ¿Por qué todos los escándalos de corrupción? ¿Por qué tan solamente en el 2025 han salido más escándalos de corrupción que cualquier otro sexenio pasado? ¿De Morena? Pues porque lo único que queda son los de Morena. Ya no hay a quien echarle la culpa. Todavía quieren desenterrar al Calderón, todavía siguen sacando al Calderón. Eso fue hace 20 años. Todavía ayer hicimos un video explicando por qué la señorita esta que tiene cara de mula sale hablando acerca del Fobaproa. Eso fue en 1994. Puro pretexto del pasado. 20 años de Calderón. Y no es broma. 2006, 2026. ¿Cuántos años son? Es culpa de Calderón. Lo que sucede es que ya no saben para dónde correr. O sea, eliminaron por completo a la oposición y ahora que tienen completamente centralizado el poder, cada vez que sucede algo, pues los únicos culpables son los de Morena. Desfalco que salga a la luz, desfalco Morena. de Morena. El huachicol fiscal, pues Morena. de Morena, pues ¿de quién más? O sea, ya no está el PRI, ya no está el PAN, nadie, el PRI y el PAN no están controlando las aduanas, no están controlando al ejército, no están controlando a la marina, nada por el estilo, no están controlando Pemex, son los de Morena. Todo lo que ha estado sucediendo son los de Morena, pero todavía por alguna razón siguen desempolvando estos partidos que ya están prácticamente muertos aquí en México. Y aún así han logrado echarle la culpa a estos partidos. Aún así todavía después de todo esto, le han logrado echar la culpa. Todavía después de que ya pasaron 20 años de Felipe Calderón, siguen echándole la culpa a Felipe Calderón. Al rato van a ser 50 años de Morena y van a seguir culpando a Felipe Calderón. Y lo peor de todo es que los chairos seguirán aplaudiendo esto. Sí, a huevo, seguimos jodidos por culpa de Felipe Calderón. Ya es momento de que lo vayan aceptando. Si el país está jodido es por culpa de Morena. Ya no hay nadie más. Nadie está moviendo los hilos. No hay nadie allá atrás que esté moviendo toda esta maquinaria. Es únicamente Morena lo que existe en este país. Y de aquí en adelante, todo lo malo que sucede en el país va a ser culpa de Morena. Y los hilos que mueven a alguien atrás. Eso se veía desde Carlos Salinas de Gortari, donde decían, llegó Ernesto Zedillo, pero atrás está Salinas de Gortari, está moviendo los hilos, está moviendo al que ahora vemos como presidente, es un títere, porque el verdadero que está controlando y gobernando es Carlos Salinas. Llegaba más presidentes, no, sigue Carlos Salinas ahí metido en la política y moviendo todo. Eso era lo que se veía en los 90s, eso es lo que se veía incluso a principios del año 2000, hasta que llegó Fox. Aún así, Fox y Calderón siendo del PAN, llegó otra vez el PRI con Peña Nieto y sigue el PRI en el 2018 con Morena. Sigue el PRI con Morena en 2018 con López Obrador. Y ahora que deja López Obrador el cargo, es el nuevo Carlos Salinas de Gortari. Llega Sheinbaum, no, el que está detrás es López Obrador. Si Morena gana en el 2030, quien esté, no, sigue López Obrador ahí. Está moviendo los hilos y todo, está controlando. Porque en su tiempo, si lo hizo Carlos Salinas, eso fue un mito o fue una leyenda y nunca se aclaró. Incluso la llegada del chupacabras en el finales de los 90s, ponían lo que ahora llamaríamos memes, pero eran mitos urbanos, era que el chupacabras era Carlos Salinas. Y había hasta muñecos y máscaras y todo. Incluso las máscaras los vendían en el 15 de septiembre. No solamente eran las banderitas, no, también la máscara de Carlos Salinas con las orejotas. Eso es lo que se vendían. ¿Y ahora qué venden? Bueno, en la temporada de López Obrador, el simi de López Obrador, el muñeco chiquito. Lo mismo que Carlos Salinas en el centro.
Está Sheinbaum, quien mueve los hilos y ella es una títere, López Obrador. Lo mismo que Carlos Salinas con Cedillo y los demás. ¿Ya entendieron? Nunca se fue el PRI. Carlos Salinas del PRI, López Obrador del PRI. ¿Se creyeron que hay oposición todavía? ¿No se han dado cuenta que ya no lo hay? Bueno, pues les mostraba la realidad aunque no la acepten. Tómenla o déjenla. Por el momento esa será la información. Gracias por ver el video. Estamos transmitiendo en las demás redes sociales. Y pronto cada tema que abarcamos en la transmisión lo pondremos en videos cortos en todas las redes sociales. Instagram, TikTok, Twitter o X, YouTube, Facebook. Que estamos como Tenshimex. Con reporte sísmico, volcánico, climático, pandémico, deportivo. 2026 hablaremos del mundial. Político. Aquí en el canal de Tenshimex.